Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en este ciclo de conversaciones. Y hoy tengo el enorme honor de estar con Karina Cicero. Karina es doctora en Derecho, profesora adjunta regular de Derecho Administrativo, responsable del Estado de Procedimientos Administrativos en la Facultad de Derecho de la UBA, en grado y posgrado. Docente además en la UCA y otras carreras. Se desempeña como fiscal ante la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo, ¿o eso no? De Es relaciones todo. de todo, de la Es ciudad todo. de Buenos Aires, no, porque sé que cambió hace poco. Y es autora de 4 libros y numerosas publicaciones de derecho administrativo, y su investigación doctoral se refirió a la problemática del federalismo, la ley, y los servicios públicos, y sus líneas actuales de investigación son los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en responsabilidad estatal y nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza jurídica. Karina, muchísimas gracias por estar acá en este ciclo. Bueno, a vos, Martín, que estoy muy entusiasmada con la invitación. Buenísimo, entonces. Y con vos queríamos, en parte por haber leído tu tesis doctoral, pasada a libro, siempre sé que hay una especie de modificación chiquita con eso, pero en esencial es la tesis. Queríamos hablar de servicios públicos y federalismo, que así se llama el libro, si mal no recuerdo, y en principio lo más difícil para todos los que tratamos alguna vez de encorsetar este tema es a qué le decimos servicio público, ¿no? ¿Qué decimos que es un servicio público? Te agrego una cosita antes de responderte, que la bajada del libro era Servicios Públicos y Federalismo, el título, pero la bajada es Análisis de una historia de conflictos y una propuesta de superación. Que te Bien. lo señalo porque seguramente que va a surgir un poco en la charla, ¿no? De que la relación entre federalismo y servicios públicos a veces es un poco ríspida. No es tan, no fluye tan Bien. fácilmente, ¿no? Así que bueno, bueno, ¿qué es un servicio público? Yo creo que es un concepto así como tricky, si me permite el anglicismo, ¿no? Porque a veces yo pienso que todos tenemos una noción de lo que entendemos que es un servicio público y bueno, nos manejamos con eso y esa noción, digamos, común, no coincide del todo con la noción jurídica de lo que es un servicio público. Y cuando vamos a buscar, además, empiezan los otros problemas, porque cuando vamos a buscar la noción jurídica de lo que es un servicio público, ahí nos encontramos con que no hay una noción de servicio público, no hay una definición de servicio público, sino que más bien digamos que hay notas características, ¿no? De ciertas particularidades que le podemos adjudicar o que las normas le adjudican y por eso decimos que el servicio público en definitiva es un régimen jurídico particular que se aplica a determinado tipo de actividades, ¿no? Y son actividades industriales, actividades de tipo comerciales, y el concepto que utilizo yo, pero nuevamente aclaro que hay tantos conceptos de servicio público como profesores que escribieron de servicio público, ¿no? Además de que, bueno, es una noción francesa, ¿no? De mucho arraigo. La idea que yo suelo utilizar y me parece que es la más descriptiva de este régimen jurídico es que se refiere a determinado tipo de actividades industriales o comerciales que revisten una importancia enorme para lograr calidad de vida de una población y por eso el costo, ¿no? De exclusión de las personas que no tienen acceso a él es muy grande en términos sociales. Entonces, a partir de esas características, el derecho, ¿no? Crea un régimen jurídico particular que básicamente lo más importante es que apunta a lograr la accesibilidad de ese servicio, ¿no? Y la continuidad de ese servicio, en el sentido de que todos quienes lo necesitan puedan acceder sin exclusión, sin discriminación, sin diferenciación, y hay paralelamente, desde la perspectiva del que lo presta, una obligatoriedad de prestar ese servicio y además lo tienen que hacer, como se dice, regularmente, o sea, conforme a el marco regulatorio que establece las obligaciones que cumplir y la no interrupción, ¿no?
Hay perfecto, unas características, esto digamos como sería como un concepto básico además otro aspecto que me parece también que es importante es retener que no necesariamente un servicio público tiene que estar prestado en forma directa por el Estado. Por eso si bien llamamos, decimos servicio público, bueno, es público, sí, es público en el sentido de que hay una finalidad pública que está involucrada, ¿no? Es desde la perspectiva teleológica, como solemos decir. perfecto, Pero en cuanto al prestador en sí, puede ser tanto el Estado o un órgano que le pertenece, una empresa estatal, una sociedad del Estado, como bueno, era AISA, ¿no? Por dar ese ejemplo, o no, pueden ser prestadores privados, pero claro, van a tener un régimen jurídico muy particular, ¿no? perfecto. Nosotros, bueno, recién estábamos hablando de la tesis doctoral y lo importante acá en estos casos es quién regula de alguna manera esta actividad llamada servicio público. Y en ese caso, quién es la jurisdicción o cómo se determina la jurisdicción que debe regular un servicio público? Porque como vos bien me puntualizabas, no ha sido fácil esa relación entre federalismo y servicio público. Entonces, ¿cómo son esas reglas en nuestro país federal, pero con sus notas, ¿no? Para regular el servicio público. Claro, bueno, acá hay, se dan, ¿no?, los dilemas de nuestro régimen de gobierno, que es un régimen de gobierno federal. Bueno, el federalismo implica, como ya sabemos, doble orden, ¿no? Dobles órdenes jurisdiccionales. En este caso tenemos a la nación y también el régimen local, ¿no? De las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Podríamos llegar a complicar un poco más el panorama porque puede haber servicios públicos que se ocupen también los municipios, ¿no? De acuerdo al régimen municipal y cómo eso lo instrumente cada constitución local. Bueno, si la queremos complicar más todavía, podemos pensar en las regiones, que la constitución también autoriza a crear y podrían eventualmente crearse órganos que tengan esta característica bijurisdiccional, pero digamos, el quid de la cuestión aquí es la Carta Constitucional, ¿no? Es la Constitución Nacional la que nos va delineando o distribuyendo las competencias para crear servicios públicos, para regular servicios públicos. Lo que hay que tener en cuenta es, bueno, cuál es el alcance territorial, prestacional que tiene un servicio público. Lo que ocurre en nuestro país es que si bien en principio, ¿no?, las provincias sabemos que son autónomas y eso es muy, muy importante insistir en un país que aunque es federal tiene más práctica centralista que de un federalismo efectivo, ¿no? Entonces hay que recalcar y recordar del artículo 5 de la Constitución, el artículo 121, el artículo 129 referido a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a partir de esto está claro que las provincias en principio y la ciudad, ¿no?, son las que regulan sus propios servicios públicos, ¿no? El servicio de la basura, el alcantarillado, la iluminación, bueno, todos esos son servicios públicos también y son netamente locales. Lo que pasa en Argentina es que hay servicios que por la forma, eh, digamos, en que se prestan, por las infraestructuras, por cómo se están organizadas, tienen ese carácter que son interconectados. ¿M? Entonces van atravesando todo el territorio de la nación y a partir de entonces quedan ahí, ya se escapan del ámbito jurisdiccional local y empiezan a estar captados por la jurisdicción nacional, ¿no es cierto? Esto viene porque, bueno, por la cláusula
del progreso, la cláusula del comercio, el artículo 75, inciso 30, el inciso 18, el inciso 16. Entonces, claro, coexisten, ¿no es cierto?, las facultades que tienen las provincias con que tiene la nación con respecto a determinados servicios. Los servicios que son interconectados, o sea, llamémosle clarito, las telefonías, el gas, por ejemplo, el gas, la energía en el ámbito nacional tienen redes interconectadas. Claro. Entonces ahí la jurisdicción preponderante va a ser la jurisdicción nacional, pero el conflicto viene porque el prestador y los usuarios, digamos, tienen como una base territorial local. Entonces, ahí las provincias siempre van a retener facultades que tienen que ver con contenidos propios, ¿no es cierto? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con derecho del consumidor, del usuario y del consumidor, porque ese cometido es un cometido concurrente. O sea que para entender las facultades de la nación y de las provincias en este tema hay que tener clarito el esquema de distribución de competencias, ¿no? Las facultades que son propias de las provincias, exclusivas de las provincias, las que han delegado a la nación y por qué lo han hecho, y las otras que son concurrentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso en donde se suele generar conflictos es la materia también tributaria. Claro. ¿Por qué? Porque estos regímenes, si bien son nacionales y tenemos una regulación nacional, y es lógico que así sea, porque si no el prestador no puede estar sometido a 25 órdenes jurisdiccionales diferentes, pero bueno, al mismo tiempo cada provincia también tiene facultades, por ejemplo, en materia, como dije, les comentaba antes, ¿no? Defensa del consumidor y impuestos, Claro. materia tributaria. Así que bueno, el camino a veces es un poco espinoso, ¿no? Es un poco Sí. espinoso. Y además hay otras cuestiones que, bueno, no vamos a tener tiempo de profundizar, pero que también tienen que ver con, con la historia del modo en que también los servicios se fueron constituyendo y desarrollando, ¿no? Y porque en algunos tiene una impronta federal totalmente y en cambio en otros, por ejemplo el servicio eléctrico, hay espacios de regulación local que no se ven en los servicios de gas, aunque son también igual de interconectados. Claro. Eh, en Ahí, fin, ahí afecta por ahí la historia, la impronta, la distribución de la existencia de cooperativas, qué sé yo, cosas que... exactamente, exactamente. Pero Ujú. lo que nos importa en una primera lectura del tema, que por supuesto tiene muchísimos vericuetos como marcaste vos, es que en cuanto al control de ese servicio, de cómo está prestando el servicio, si es nacional, excluye al local. Es decir, no podría haber un ente regulador provincial que regule la electricidad que también regula nación. Lo que sí puede tener la provincia son competencias que tiene en consumidor, en alguna cuestión tributaria, no las va a perder por su rango de provincia, de su autonomía, pero lo que no puede es solapar o agregar un nuevo ente que controle la calidad de la prestación de ese servicio cuando ese servicio lo regula la nación. Esa sería una primera foto, Claro, digamos. es así, o sea, no hay un régimen bijurisdiccional, no puede haber un régimen bijurisdiccional, siempre está la jurisdicción eh, reguladora predominante. Lo que va a haber, o lo que sí se tienen que tratar de, a ver, sí coexisten y siempre el esfuerzo, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia cuando han surgido los conflictos tratar de compatibilizar, ¿no?, las potestades nacionales con las potestades locales, pero siempre reconociendo que hay una jurisdicción que es la jurisdicción dominante o preponderante. Capaz que con un ejemplo se puede entender un poco más. Hubo una causa muy conocida, una que se llamaba Yacilec, que ya tiene unos años, pero que está buena para ilustrar un poco esto de cómo conviven lo nacional con lo local.
donde ahí lo que estaba discutiendo era la traza de un electroducto, ¿no? Y quien la tenía que llevar adelante era una empresa transportista de energía eléctrica. Entonces, el transporte de energía eléctrica, y otra vez vuelvo a lo anterior, ¿no? Lo de ese régimen jurídico y cómo está diseñado el régimen jurídico y por qué te dice que algo es servicio público, que algo no lo es. Bueno, en ese caso es la ley Claro, 24065, que es el marco regulatorio eléctrico, que segmenta la actividad y habla del el segmento de distribución eléctrica, de transporte y de generación eléctrica. Y bueno, el transporte, que era lo que estaba en juego ahí en el caso Yacilec, está regulado a nivel nacional, y el ente regulador que había intervenido en todo ese proyecto, en el trazado de la línea, era el ente regulador nacional, el ENRE. Y la provincia cuestionaba ese trazado, entonces decía que no podía pasar por tal lugar, por tal otro, bueno, y ahí la Corte lo que le dijo es, bueno, no, aquí el que tiene la potestad jurisdiccional reguladora para llevar adelante o para determinar cómo debe llevarse adelante esta obra que está vinculada con el servicio público es el ente regulador. Pero le permitió, fíjate esto qué interesante, le permitió sí a la provincia, ¿no? Le convalidó la norma provincial en la parte, no en la que se había opuesto al trazado, pero sí en la parte que había obligado a plantar, ¿no? Otros árboles, otras bien, especies arbóreas, como para disimular de alguna manera lo paisajístico, ¿no es claro, cierto? O sea, todo lo que tiene que ver, fíjate, con contenidos ambientales, entonces eso también es una materia claramente local. ¿M? bien, Entonces, por eso la idea es esta de la coexistencia, de la compatibilización, de no generar duplicación o triplicación de sistemas de controles, porque eso finalmente tampoco es efectivo. claro. Entonces, bueno, con los años el sistema jurídico, no sé si me estoy adelantando, a lo mejor estoy dando mucha información, pero No, no, con los años ha habido como un camino de acordar, ¿no es cierto? De acordar entre los distintos niveles jurisdiccionales. Por ejemplo, en materia de defensa del consumidor, autorizando a los entes locales de defensa del consumidor también a entender en casos que están denunciados, ¿no? Los prestadores de servicios públicos, que originariamente esto se entendía que no, que era puro y exclusivamente del ente regulador nacional. Entonces, el camino como para evitar estos conflictos, claramente tiene que ser el del consenso, ¿no? El de la articulación, y no el de la duplicación o triplicación de niveles de controles. Que por un lado, bueno, es verdad que es un poco consustancial al federalismo, ¿no? Es como, bueno, el precio de este sistema que adopta nuestra constitución es que tiene que haber estos distintos niveles de controles, pero bueno, el propósito o el sentido común lleva a articularlo. perfecto. Nosotros hablamos hasta ahora de casos en donde uno detecta con nitidez por dónde va el trazado, por ejemplo, del transporte eléctrico o de gas. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando ese límite es un poco más difuso? No sé, cuando es con ondas o telefonía celular, o ahí, ¿cómo nos ponemos de acuerdo o cómo, usando un poco las palabras estas tuyas, cómo consensuamos o cómo distribuimos competencias cuando no es tan fácil decir, este trazado pasa por acá y no pasa por acá? No, ahí no nos ponemos de acuerdo. Ahí el régimen, Bien, bien, bien. no nos ponemos de acuerdo, ahí el régimen es nacional, ¿no? El régimen es nacional. O sea, todo lo que tiene que ver con telefonía, fíjate qué interesante, ¿no? Es como la derivación de los correos.
Y el correo, la propia Constitución dice que es una actividad que asume el Estado Nacional. ¿M? Entonces, cada vez que hay esta noción de interjurisdiccionalidad y, bueno, por supuesto esto que hablamos de Internet, o bueno, en su Sí, sí, sí. momento empezó con la telefonía, pero ahora inteligencia artificial y bueno, a ver, inteligencia artificial no es un servicio público, pero me estoy refiriendo Entiendo. a Lo difuso y lo interjurisdiccional. eso, exacto, eso que no nos llegamos a imaginar, a concretar en redes, en caños, en torres, bueno, ese tipo de servicios, digamos que están regulados a nivel nacional, porque otra vez, ¿no? En este caso, lo que va a venir a impactar son las cláusulas de la Constitución Nacional que reservan estas atribuciones para la nación. Estábamos hablando, Martín, ¿te acordás del decreto, que acá lo voy a recordar, este Sí, 699, que es uno nuevito ahora de hace perfecto. unos días, Sí. que claro, acá es el tema de la hidrovía, ¿no? La hidrovía, si bien ahí sí está claro que son, Varias provincias. vemos un río, ¿no es cierto? La maquinaria que se necesita y demás, pero bueno, es interesante en el sentido de que es un lindo ejemplo, ¿no? De cómo una actividad se declara servicio público. A mí me pareció que eso está bueno porque en el artículo 1 declaran de servicio público las tareas de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional. Fíjate que en el mismo, en los considerandos, ¿no? del Sí. decreto, es interesante porque, claro, parte del artículo 26 de la Constitución Nacional, del 126, que también le prohíbe a las provincias legislar en materia de navegación interior y exterior. Entonces, es como que me gusta mencionar esto, solo es un ejemplo, no se pueden dar muchos más, Claro, pero claro. bueno, es un ejemplo actual eh, de por qué, o sea, de qué manera, de cuál es el fundamento jurídico para declarar servicio público y la razón de por qué se lo declara servicio público también me parece interesante para compartirla, ¿no? Dicen, ¿por qué? Por la trascendencia que tiene, ¿no? La vía navegable troncal para el desarrollo de las economías regionales de la cuenca respectiva, su relevancia estratégica, la función para el transporte y para el comercio regional e internacional. Entonces, fíjate que no estamos hablando de un servicio que tiene que ver con, no sé, tener calefacción en invierno Sí, o un sí, sí. servicio de agua, pero sí de un servicio que tiene una condición estratégica, ¿no? Como para el desarrollo económico. Y entonces se toma esta decisión de considerarlo servicio público. Básicamente, insisto, las consecuencias de que algo se califique como servicio público ciertamente son trascendentes porque la primera cosa que hay que pensar es que se sustrae de la actividad privada. Claro. ¿Mm? Y, o sea, la verdad es que hay un derecho, que es el artículo 14, a ejercer cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de industria, y en cambio acá, respecto de estas actividades, más allá que, bueno, obviamente, no cualquiera tiene una inversión tal para ocuparse Obvio. del dragado de los ríos, pero dejando a salvo esa situación, a lo que yo me quiero referir es que va a implicar esa actividad toda una tarea de selección, de autorización de quién puede prestar esa actividad, primero por parte del Estado y después un seguimiento, ¿no? De cómo la va a hacer, de qué condiciones, pensemos que a veces se cobran tarifas, ¿no es Sí, cierto?, a claro. los usuarios. Entonces, todas esas, digamos, condiciones bajo las cuales se prestan los servicios son fuertemente regulados, ¿no? Y ahí queda bien claro por qué es un régimen jurídico especial, ¿no? Distinto a cualquier otro. Karina, de verdad, muy clarito, muy completo.
fuimos bailando. De hecho, cuando definiste servicios públicos ya me agregaste todos los caracteres clásicos, así que completito al 100%. Te agradezco un montón. Bueno, un gusto haberte conocido así también, porque fue la forma de conocernos. Y Así bueno, es. estamos en contacto y bueno, te volveremos a convocar seguramente. ¿Cómo no? Bueno, me alegro. Gracias porque es un tema que lo tengo en mi corazón, por eso lo asocio a muchos años de la vida de uno que se va en hacer estas investigaciones. Así que bueno, gracias por el espacio y por compartirlo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chao.